Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde España mi amigo y colega Hernán Alberto y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy bien, mejorando. Hernán, hemos hablado de estos temas en otras ocasiones, pero la situación en Cuba desde el punto de vista económico, que es el que vamos a hablar, no cambia, va a peor. Ahora han optado por el corralito. Pienso que tú como argentino ustedes tuvieron una experiencia. Pero voy a decir una cosa. En Cuba siempre ha existido un corralito, no como el de ahora, pero yo recuerdo que a partir del cambio de moneda en el año 63, para usted sacar dinero del banco era en una cantidad muy limitada e incluso posteriormente, hasta no hace mucho, usted cuando iba a sacar grandes cantidades del banco cubano, de su dinero, usted tenía que justificar para qué lo quería. Y bueno, es increíble. Se ha dado esta situación vinculada con las MIPYMES. Pienso que el aldabonazo lo dio Esteban Lazo cuando atacó en la Asamblea Nacional a las MIPYMES culpándola de un grupo de cosas. Incluso llegó a decir que a la gente lo que le dolía era que le quitaran lo suyo, bandidos en el poder. Y bueno, para hablar de este tema nos acompaña un gran amigo, un buen colaborador nuestro, Elías Amor, economista, presidente del Partido Liberal Cubano y miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Saludos Pedro, saludos Hernán, un placer estar con ustedes como siempre aquí en este programa para hablar de economía cubana, que yo creo que es una de las pocas cosas de las que podemos en este momento hablar con esa visión que tú acabas de apuntar de preocupación, de gran preocupación por lo que nos está llegando de la isla y los indicadores que van saliendo poco a poco a la luz, que no apuntan a nada bueno para la economía cubana a lo largo de este año y menos para el año que viene todavía. Mira, antes de entrar ya de lleno en el tema, para nuestros televidentes, para los que nos oyen por distintas vías o nos ven, voy a dar algunos precios, partiendo de que en Cuba hay personas que ganan 1.200 pesos, los retirados, que el salario medio es 3.500, porque a veces la gente no se ubica en los precios. A mí me han dicho, sí, pero a lo mejor 25 pesos en Cuba no es nada. No. Y por ejemplo, una col pequeña vale 25 pesos. Y estamos un plátano macho y un platanito. Yo recuerdo que en mi época los plátanos fruta que en Cuba le decíamos, en Matanza le decíamos plátano enano, son más grandes que los plátanos machos que venden ahora. Y estamos hablando de lo que consume el cubano. Por ejemplo, una libra de cebolla, 350 pesos. Una libra de chorizo, 550. El frijol colorado entre 140 y 400 pesos. Miren, incluso la diversidad de precios. Una libra de guayaba entre 11 y 70. El boniato, señores, que estuvo en un momento determinado, y la economía cubana nunca estaba buena, pero hace 10, 15 años un boniato costaba 80, 90 centavos la libra, está entre 20 y 70 pesos una libra de boniato. Y la carne de puerco en bistec, 500 pesos. Usted podrá tener una idea de cómo la familia cubana subsiste. Yo me asombro y digo, aquellos que no tengan ayuda del exterior o que no tengan un negocio de los pocos prósperos que hay en Cuba o no sea de la élite, cómo mantiene la familia, el padre y la madre a sus hijos, a sus padres, porque en Cuba la vejez es terrible. Y bueno, es una idea que le quiero dar. Yo a veces me digo, ¿qué pretenden estas personas con este grupo de medidas que han tomado? ¿Qué tú crees de este corralito cubano? Si está dirigido
porque se dice que era para bajar el precio del dólar. Es cierto, en los últimos tiempos, en los últimos días, el dólar de 2.50 bajó a 2.27, por allá antier subió, pero pienso que también iban dirigidos contra las MIPYMES. ¿Qué tú crees sobre esto, amigo Bueno, Elías? desde el punto de vista económico, el gobierno, el régimen, lo que ha querido hacer es atacar la enorme cantidad de efectivo en circulación que hay en la economía cubana. Y en ese sentido, bueno, cuanto más efectivo en circulación hay en una economía, los precios suben, porque el dinero pierde valor con respecto a el conjunto de los productos. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque hay un sitio en la economía cubana que es un agujero negro que lo que hace es generar y generar y generar necesidades de líquido, de efectivo. ¿Dónde está ese agujero que el gobierno no lo quiere reconocer, el régimen? Y que los cubanos, muchos no lo conocen porque no están recibiendo la adecuada información. Pues ese agujero negro está en el déficit público, que el régimen no controla desde que empezó la pandemia. Ellos dijeron que la pandemia había que gastar por encima de sus posibilidades y asumieron una expansión del déficit público espectacular, justificando que era por culpa de las medicinas que había que comprar, los tratamientos y que no sé qué, que todos los países del mundo. Es verdad, todos los países del mundo tuvieron que afrontar el COVID-19 con incrementos de gasto público sanitario que lógicamente generaron déficits. Pero cuando el problema de la enfermedad pasó, cuando dejó de tener los índices tan elevados que tenía y que provocaron tantas muertes, los gobiernos responsablemente establecieron estrategias de conciliación de gasto. ¿Para qué? Para reducir el gasto descomunal que se había realizado para afrontar el COVID y volver a situar el presupuesto lo más próximo posible a una situación de equilibrio presupuestario. Esto lo han hecho todos los países del mundo. Todos han pasado por la misma secuencia, todos menos Cuba. Porque en Cuba el régimen no ha sido capaz de controlar los gastos y año tras año el déficit público sigue siendo un agujero negro que obliga a los cubanos a funcionar con unos niveles de papel muy superiores a las necesidades del sistema productivo. ¿Y de dónde sale ese papel? Ese papel tiene su origen en los depósitos que los cubanos tienen en los bancos. El régimen llega con una cosa que llaman bonos soberanos por el importe del déficit y coloca esos bonos soberanos con una rentabilidad mínima en los bancos de manera obligatoria. Y el régimen se lleva el dinero en efectivo para pagar pues, los sueldos y salarios de los maestros, de los profesores de universidad, de los médicos, todo el gasto corriente descomunal que no son capaces de controlar. Y ese círculo vicioso es el que origina que en Cuba haya tanto papel moneda en circulación. No es verdad que los cubanos utilicen el efectivo para transacción, que es verdad que lo utilizan, pero los cubanos no son los culpables de la expansión del dinero que hay en Cuba. El culpable es el régimen comunista con el desorden de sus políticas fiscales. Y eso lo sabemos. Es el país de América Latina, según la CEPAL, con el nivel de déficit público más elevado de todos. ¿Por qué? Porque no existe control económico, porque viven de una situación en la que cuando hay que gastar, se gasta. Tenemos ejemplos de sobra. Estos viajes de Díaz-Canel, ejemplo, son ejemplos de estipendios que suponen incremento del gasto público que lo pagan los cubanos. En Cuba nada es gratis. Es mentira que la educación sea gratuita. La educación la paga el cubano con su trabajo y con lo que detrae el gobierno de sus míseros salarios. Y la sanidad no es gratuita. La sanidad la pagan los cubanos, del esfuerzo de su trabajo, de las empresas cubanas y de todo lo que se detrae como recursos. Y el régimen les engaña, les dice, no, yo lo doy gratis. No es mentira, nada es gratis. Todo tiene un precio. Y en Cuba el precio es elevadísimo, porque el despilfarro del régimen comunista, de ideología y de procedimiento,
lleva a la situación de la economía a esto que acabamos de ver. Si a eso le añadimos, y esta es la segunda derivada de este escenario, la adopción de una política económica errónea de la que hemos hablado en muchas ocasiones, la llamada tarea de ordenamiento, en el peor momento posible y de la peor manera, porque es una política que para empezar fija como objetivo un tipo de cambio fijo de $1 por 24 pesos cubanos. Y la gente se moría de la risa. Porque, claro, $1, 24 pesos cubanos, cuando el último cambio en el mercado informal es $1 por 250 pesos, lo que le está diciendo al régimen es que no tienen ni idea de lo que es un sistema de tipo de cambio fijo, no han sido capaces de calcular oficialmente el tipo de cambio del peso cubano con el dólar y han abandonado al peso cubano a su suerte. No lo han respaldado con políticas monetarias que deberían ser responsabilidad del Banco Central. Este es el marasmo en el que se encuentra la economía cubana, que la impide producir lo suficiente para dar de comer a la gente, para que la gente tenga vestido, ropa, calzado. Lo más esencial, la economía cubana no lo puede producir porque el agujero del dinero lo impide. Y eso requiere políticas distintas de las que se adoptan, que por otra parte son absolutamente ineficientes. Mira, hay dos cosas que tocaste ahí y todo parte de la situación de la economía en el país. No se producen alimentos, no se producen bienes de consumo, no se produce nada, y si usted no produce nada, vamos a seguir en bancarrota. Como dices, Díaz-Canel, a costas del estipendio del pueblo o de lo poco que se le paga al pueblo, se ha dado el lujo. Yo creo que Díaz-Canel ha viajado más en estos 3-4 años que Fidel y Raúl juntos. Sí, Ya sí. hizo una gira no hace mucho y ahora está en otra gira. Y bueno, ¿qué pretende Díaz-Canel? Que buscar amigos, buscar dinero, va a resolver algo con que le den más dinero. ¿Qué tú piensas de este viaje? ¿O va a crear amigos? ¿O va a, no sé, a comprar ropa? Porque le gusta vestirse muy bien. Bueno, hay aspectos coyunturales y estructurales. Y yendo un poco a los primeros, a los coyunturales, ahora en el mes de septiembre, los días 15 y 16, en La Habana va a haber una reunión del grupo este de los 77 más China, en la que Cuba es presidente pro tempore. Un ridículo internacional, porque ¿qué tiene Cuba que aportar a ese grupo de países? Bueno, ¿qué tiene el régimen comunista? Porque no quiero hablar de Cuba. Cuba es mi nación, en la que yo nací, y es una gran nación, y el régimen comunista es el que ha usurpado el poder en esa gran nación. Por lo tanto, el régimen comunista, que tiene que ofrecer al mundo, si ya no hay países comunistas, si ya la ideología está derrotada, está fuera de contexto global, ¿no? Entonces, por un lado está eso, que, bueno, pues eso es un road movie que se ha montado Díaz-Canel pues para presentarse ante una serie de países como el presidente pro tempore, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Bien. Y luego hay razones estructurales, y esto me viene a cuento de una colaboración que escribí el otro día en mi blog. Yo me preocupaba el otro día de tratar de entender qué sentido tiene que un grupo de acreedores del Club de París se reunieran en La Habana con Cabrizas poco después del viaje de Díaz-Canel por África. Me llamó mucho la atención porque Cabrizas les dijo que no les podía pagar, que lo sentía mucho, que se fueran, que no les iba a pagar y que les pedía que por favor aplazaran otra vez. Y estos señores, que son expertos en ensañarse con los deudores, como pasó con Grecia en el 2008, oye, se van de Cuba tan tranquilos y contentos. Y encima le dan las gracias a Cabrizas por recibirlos y por atenderlos. Y me preocupé de tratar de entender qué significado podía tener eso. Y lo crucé con el grupo de los 77 y los BRICS. Y la cimera, la cumbre que va a haber en La Habana en septiembre. Y estoy casi convencido de que Cabrizas, el régimen comunista cubano, se ha puesto mansito para que estos señores aparezcan como grandes gerentes de responsabilidad social corporativa que favorecen a los deudores para recibir un trato muy bueno de los países endeudados, y utilizan a Cuba como una tarjeta de visita para dirigirse a esos otros países que les deben dinero. En ese sentido, como el mundo es muy complejo y estamos en un mundo cada vez más multipolar y de múltiples interrelaciones,
Yo creo que el Club de París utiliza a Cuba y no Cuba al Club de París, o mutuamente hay ahí una relación de intercambio político-económica, porque si no, no tendría interés que estos señores fueran a La Habana a exigir el pago de la deuda y que Cabrizas les dijera que no les paga, les pide más plazo y los manda para su país. Esto no se hace normalmente por los deudores. Entonces, esto es lo que yo veo que ocurre con Cuba. Cuba recibe el régimen comunista cubano recibe un tratamiento muy bueno de Naciones Unidas. Las estadísticas de Cuba rara vez se presentan como son, solo se presentan los datos que Cuba quiere ofrecer. En cambio, los datos de inversión, de balanza comercial, de tipos de cambio, de eso no se ofrece nada. Tú vas a las publicaciones de la CEPAL y te ves que Cuba no aparece en los cuadros más importantes. La información no se facilita o no se publica, lo cual impide el contraste. Ahora, cuando se trata de, por ejemplo, el número de médicos por habitante, número de casos de hospital por habitante, número de niños nacidos, todo, ahí sí que están todas las estadísticas. El indicador de desarrollo humano, ahí siempre sale el dato que parece que Cuba es de los países más avanzados del mundo. Bueno, todo esto forma parte del marketing internacional de Cuba, que es un tema que no hemos hablado nunca, pero que es muy importante. Yo creo que Cuba, el régimen comunista cubano, tiene un marketing internacional de primer nivel. Y cuando se ve amenazado en su marketing, fíjate cómo reacciona. Estoy hablando del comunicado del Ministerio del MINREX sobre el tema de los mercenarios cubanos en Rusia. Ajá. En cuanto ellos se notan que pueden ver ese marketing deteriorado, e inmediatamente reaccionan. Y es un marketing muy sencillo. Es un marketing que se basa en que todos los problemas que tiene Cuba están provocados por Estados Unidos y el embargo. Y esa idea la van diciendo para todo. Y tienen ahí a un montón de países en el mundo que se lo creen y que tienen relaciones económicas con Cuba de primer nivel, inversiones, comercio, todo tipo de... Y sin embargo se creen ese mensaje de marketing que es falso, pero que pero abre camino y da buen resultado. Entonces, en ese sentido creo que Díaz-Canel pasea, va buscando posiblemente apoyos económicos, materias primas, petróleo, lo que sea, pero todo eso luego, al cabo de un periodo de tiempo, no aparece por ningún sitio. Yo estoy esperando todavía que aparezca el petróleo de Argelia. Vamos a ver si llega alguna gota de petróleo de Argelia. Porque claro, Argelia vendiéndolo en los mercados internacionales a los precios que está el petróleo ahora, no le va a regalar, como hace Maduro, un barquito de petróleo. O sea, entonces, bien, este es un poco el planteamiento como yo lo veo. Elías, a ver, es lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, y gracias porque creo que estás haciendo como siempre, un análisis eh, estructural de la economía cubana y de la realidad cubana. Yo, vos sabés, nunca dejo de hacer ciertos paralelismos con Argentina y cómo, lo decías vos en un momento, cómo en puntos son, no sé si ignorantes o no saben aprovechar las oportunidades, porque en Argentina sí las aprovechan, ¿no? Esto, por ejemplo, esto de fijar el tipo de cambio en 25. En Argentina hay una ley que la podrían escribir, porque digo, todos la conocemos, digamos, o sea, que no esté escrita da lo mismo, que es cualquier shock económico conlleva, o sea, viene de la mano, viene acompañado de una devaluación. Cualquier política económica profunda, ley de convertibilidad, eh, eh, corralito, ruptura de la ley de convertibilidad, todo viene asociado a una devaluación. Digamos. Y en general, una fuerte devaluación. No suelen ser suavecitos. Porque lógico, es una oportunidad para reducir el gasto. O sea, es una oportunidad para licuar, no reducir. El gasto sigue siendo igual, pero Sí. para licuar el gasto, ¿no? Para que establezca que se está gastando menos, al menos por un periodo. Y eso yo creo que tiene que ver, y decime qué pensás, pero creo que tiene que ver, no creo que sean ignorantes, no creo que no lo sepan. Yo creo que lo que saben es que el valor del peso cubano es tan esotérico, es tan virtual, que da igual que sea 25 o 2.500.
¿Es así? Bueno, vamos a ver. Cuando Fidel Castro, allá por el año 1994, creó el CUC, que era una moneda artificial que no tenía nada que ver con la economía cubana, era una moneda que se creó precisamente para evitar que Cuba se dolarizara, porque el país estaba camino de la dolarización, era mucho más que ahora. Bueno, se creó una moneda que tenía una paridad con el peso cubano y que le permitía a los cubanos que tenían acceso al CUC a través de divisas, lógicamente, y luego al cambio, realizar operaciones en Cuba de una manera estable. Es verdad que tenía muchas críticas ese sistema, pero ese sistema funcionó y funcionó de la manera relativamente razonable hasta que al régimen se le ocurrió que había que eliminar el CUC, unificarlo con el peso cubano y dejarse una sola moneda, el peso cubano. Y ahí es donde vino el problema, porque si bien el CUC tenía relación internacional, es decir, había cambio de CUC con divisas, y en concreto con el dólar, etc., cuando se crea el peso cubano sale a la luz con la tarea de ordenamiento como una moneda que apuesta por un tipo de cambio fijo de $1 24 pesos cubanos. Y el gobierno la anuncia en esos términos, pero desde el primer momento se da cuenta de que mete la pata, porque tú no puedes poner un sistema de tipo de cambio fijo sin tener respaldo en las cuentas del Banco Nacional para atender las peticiones de cambios que se producen inmediatamente por parte de la población. ¿Qué ocurrió? Que se suspendió el tipo de cambio. Se paralizaron los bancos, las cadecas, hasta las oficinas de los aeropuertos se cerraron y en Cuba no se podía cambiar pesos cubanos a ninguna divisa. Y ese fue el momento en que surge lo que llamamos el mercado informal, que viene a dar respuesta a una necesidad de la población que el régimen es incapaz de atender. Y unos cubanos valientes y emprendedores crean un sistema cambiario que el otro día todavía los comunistas culpaban a Estados Unidos de este mercado. Yo me partía de risa porque dicen, esto lo ha creado Estados Unidos y lo distorsionan desde... No, señores, por favor, bajen a la realidad, dejen de comer ideología comunista que no alimenta y hablen con el pueblo cubano, que el pueblo cubano les va a explicar por qué el peso cubano ha caído hasta 250 con respecto al dólar. Y ellos siguen ahí en el cambio del tipo de cambio fijo, de la tarea de ordenamiento. Luego crearon una línea en el verano del año pasado de $1 110 pesos, pero ahí no hay nadie que tenga nada porque hay que ponerse en cola, hay que esperar 46 días para que te atiendan el cambio y no te dan nada más que 100 pesos, $100 al cambio. Eso no ha ocurrido jamás en tu querido país, para mí, Hernán. Yo estuve en Argentina en una época en la que casi estaba el corralito. Yo me acuerdo que cambiaba el dinero que yo llevaba por la calle, porque me salía muy bien cambiarlo por la calle, no lo iba a cambiar a las oficinas, pero había oferta y los productos se podían comprar y tu país tenía un nivel de vida que no tiene nada que ver con Cuba. Cuba es miseria. ¿Por qué? Porque al régimen le interesa que eso sea así. El régimen detrae todas las divisas de la economía para meterlas en las arcas del Estado. Y luego ellos hacer sus compras y sus gastos y pagar lo que tienen que pagar a nivel internacional y con eso ni llegan. Entonces, esta es la diferencia fundamental. Es que no podemos comparar una nación como Argentina que tiene unas bases estructurales muy sólidas y es verdad que puede estar mal gestionada en ocasiones por políticos que no están a la altura de las necesidades, pero de Argentina a Cuba es como del blanco al negro. O sea, es una distancia enorme. No, definitivamente. Sí. Y el corralito de Argentina es algo fantástico comparado con lo que están pasando los cubanos en Cuba. No se puede comparar. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Sí, no. Yo simplemente yo busco comprendo comparar que como las políticas. No. Claro, Es como el punto de partida es muy diferente. Claro, la palabra suena porque el corralito se aplica y las técnicas de corralito, pero lo de Cuba no es corralito, lo de Cuba es un corralón. No. Es una No tiene encerrona. nombres. Es una encerrona. El pueblo cubano, por ejemplo, desconfía de los bancos, por lo que contó antes Pedro. Claro, A mi abuelo, por ejemplo, de un día para otro, le confiscaron todo lo que tenía en el banco y solo le daban pequeñas cantidades de dinero de todo lo que él tenía ahorrado. Eso es un robo a mano armada.
no es una expropiación, es un robo. Y eso los cubanos lo han vivido. Y los cubanos sabían que en los años 60 andar con dólares era que te metían en la cárcel si te veían andando con dólares por la calle. En Cuba estaba penada la tenencia ilícita de dólares. En Cuba se han hecho aberraciones y es el mismo régimen que lleva desde el año 59 el que hace eso ahora igual. O sea, es que no ha cambiado. Si hubiera habido un cambio político hacia otro modelo bueno, pues diríamos, bueno, es que cambió y cambiaron de idea, pero es que las mismas ideas absurdas que tenía Fidel Castro las tiene Díaz-Canel con respecto a la economía. Y bueno, a muchas otras cosas, pero aquí como estamos hablando de economía, creo que es lo que nos interesa. Entonces, no es posible establecer una comparación, ni siquiera coyuntural. Ustedes los corralitos los pasan con unas condiciones complejas, difíciles, pero los pasan. Cuba no sale del agujero. Está ahí metida en el agujero y no sale. Y la CEPAL acaba de anunciar las previsiones de crecimiento del año 23 y para el 24. Y tengo que decir que si este año la economía se estima que va a crecer el 1,8% el PIB, para el año que viene va a crecer el 1,7%, menos. Así que eso puede seguir contribuyendo a que los cubanos sigan teniendo problemas para comer, para comprar productos, para afrontar precios descomunales. En definitiva, que el cuadro clínico va a seguir siendo el mismo o peor. Elías, Mira, dale. Déjame un segundo, simplemente porque justo estaba leyendo ahí un artículo que menciona un poco como las prioridades del gobierno cubano, ¿no? Y hace un juego entre las tasas de, las partidas presupuestarias destinadas a hotelería, o como decían ustedes, viajes de Díaz-Canel, y las destinadas a sanidad o educación. Educación. Claro. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno cubano? Bueno, cuando hablas de prioridades, me imagino que te refieres económicas. A las prioridades presupuestarias. Claro, presupuestarias, exacto. Sí. Bueno, sí, en Cuba aproximadamente el 40% del presupuesto estatal se va a educación y sanidad. Es una concentración altísima que es obligatoria desde el punto de vista público, porque en Cuba no existe sector privado. En todos los países del mundo se dedica a sanidad y educación en las cuentas nacionales un porcentaje similar al de Cuba, pero se reparte entre lo privado y lo público. En Cuba no, porque está proscrita la iniciativa privada en esas actividades. Tú no puedes crear un colegio privado en Cuba, ni puedes crear una clínica privada. Y es todo público y por tanto tiene un peso enorme sobre la economía. Porque además la economía es toda pública. La economía privada en Cuba es chiquitica. Yo me muero de risa cuando culpan a las MIPYMES de los problemas de la economía. La MIPYME es una escupidita en el océano. No tiene ninguna influencia. Son 8.500 cosas que hay ahí dando vueltas que bueno, algún día pueden ser importantes, pero a mí me gusta recordar que en el año 68, cuando se hizo la ofensiva revolucionaria, que Pedro se acordará de eso, yo era un niño chiquito, yo estaba en el pre. Más de 60.000 pequeñas empresas que fueron desde los limpiabotas hasta las empresas de 300, todos fueron nacionalizados, confiscados, les quitaron su propiedad. Y eran 60.000, ahora tenemos 8.500, caballero, no se puede comparar eso, porque en aquella época habían 6 millones de cubanos, 7 millones, y ahora hay 11 millones. Era para que hubiera, pues, por lo menos 120.000 empresas en Cuba. No las hay. Y no las va a haber, porque el régimen no las va a permitir. Eso hay que tenerlo en claro. Entonces, esos son las dos partidas más importantes que le cuestan a los cubanos el 40% del PIB, Hernán. A eso le tienes que añadir, en tercer lugar, los gastos que ellos llaman de administración pública, defensa, seguridad, etcétera, que estarán alrededor de un 20%. Digamos que estas tres partidas serían el 60%. Y luego ya van cayendo con porcentajes más chiquiticos, pues por ejemplo, transportes y comunicaciones, que es un sector que ha crecido mucho en los últimos años, todo lo que tiene que ver con cultura, con servicios sociales, que son también actividades del sector presupuestado, y concretamente, por ejemplo, para que te hagas una idea, agricultura viene a tener aproximadamente el 2% del presupuesto.
La agricultura no les interesa para nada. Es decir, es una cosa que les da igual que en Cuba haya ñame, que no, que haya boniato, les importa un bledo. No tiene prioridades en el presupuesto. Este es el diseño de un presupuesto que no puede reducirse. Porque claro, si quieres reducir educación y sanidad, dejas de prestar unos servicios que los cubanos están acostumbrados a recibir gratis, según dice el régimen, que no son gratis, están bien pagados con los impuestos que se recaudan. Y eso podría crear, pues evidentemente, focos de malestar social muy grandes que acabarían pues, generando una situación que posiblemente sería muy parecida a la del 11J, en que en cualquier momento puede darse. Entonces, con esas prioridades, tú no puedes activar una economía, tú no puedes generar empleo de calidad, con productividad. Tú lo que tienes es una economía de burócratas que se alimenta del presupuesto público, que a su vez recaudan esos mismos burócratas, porque en definitiva todo es estatal. Al no haber sector privado, no hay capacidad de creación de riqueza, capacidad de creación de producto, de productividad, de eficiencia, de mejor. No, eso no existe en Cuba, desgraciadamente, desde el año 1959, y por eso la economía cubana pues está como está. Esta es la explicación. Mira, has dicho algunas cosas ahí y con relación a que vienen acá, van a Cuba. Deja acabarme de ubicar que estoy en Miami. Estos acreedores, y pienso que un poco son tan nobles con Cuba porque saben que Cuba no les va a pagar y están buscándole otra cara, como tú dices, a ver qué pueden sacar de ellos. Claro. Y con relación a los informes, recuerdo, tú debes conocerlo, debes haber visto sus conferencias, Juan Triana, un profesor de la economía cubana. Gran economista, gran economista. En una de sus conferencias dijo que él que incluso en Cuba creó una cátedra para la economía mundial. Yo decía, ¿qué es esto? Y él dice, él no pudo saber, no pudo sacar ni buscar encontrar en ningún lado cuál era la deuda de Cuba y la hizo por cálculos y se equivocó grandemente porque dijo 22.000, 23.000 y solamente a Rusia le debían 30.000 millones. Claro. Mira, y con relación al gasto en Cuba, es increíble que dediquen el 40% del presupuesto a estas dos partidas con la mala calidad, porque eso es lo otro, o sea, le dedican un 40% a estas dos partidas, educación y salud, y la calidad es desastrosa, nunca ha sido buena. La educación en Cuba a partir de los años 70 empezó a decaer en todos los sentidos y la salud pública ha sido siempre una máscara, como lo fue en un momento determinado del deporte y está cogiendo sus niveles. Sí. Tú dices que en 1.8 y hay que ver, porque las dos partidas más importantes, Cuba, zafra no tiene, pesca no tiene, tabaco no tiene, arroz no tiene, o sea, es turismo y ahora están apuntando otra vez a exportar médicos. Y el turismo en Cuba al cierre, no sé si fue julio o agosto, no llegaba a 1 millón de turistas en Cuba. Eso es un desastre. O sea, que pienso que los resultados de este y del año que viene van a ser peores. Ya en Cuba de zafra no sé ahora. Sí hay una cosa que yo analizaba y pienso, y hemos hablado de ella, con relación ahora al corralito, como tú dices, es un corralón, porque como usted a las MIPYMES que tienen que comprar el puerco, el arroz, la vianda, o sea, en los agros que venden en moneda nacional, ¿cómo usted le va a prohibir que saquen dinero del banco? ¿Con qué yo compro el arroz, el frijol, el puerco, la vianda? Pienso que le cogieron miedo al pescado, como decimos en Cuba, a los ojos me compraron pescado y le cogieron miedo a los ojos con las MIPYMES, porque para mí, o sea, en Cuba hay unas cuantas MIPYMES que han cerrado operaciones y están cerrando operaciones porque no tienen posibilidad de funcionar. ¿Qué tú crees que esto haya sido también un ataque a las MIPYMES? ¿Qué problema le puede traer las MIPYMES a Cuba? Ya sabemos que no iban a resolver un problema de la economía, pero pienso que estaban ayudando y ayudaron en un momento determinado. Bueno, yo de las MIPYMES, mi posición es bien conocida y bueno, yo la mantengo. Es mejor tener MIPYMES que no tenerlas. Y yo como economista liberal creo que es mejor tener MIPYMES que no tener MIPYMES. De hecho, que se hayan creado en Cuba 8.500 MIPYMES después de tantas décadas de marxismo-leninismo y de stalinismo,
viene a confirmar que la virtud, el valor del emprendedurismo sigue vigente en la mentalidad de los cubanos. Y eso para mí es un motivo de gran alegría y de satisfacción, porque yo me entiendo antes con un pequeño emprendedor cubano que con un comunista. Con un comunista me cuesta mucho entender su manera de pensar, pero con un emprendedor sí, porque el emprendedor fija un objetivo de rentabilidad para su negocio y a partir de ahí se mueve con motivación, con iniciativa. Y el comunista te empieza a hablar del bienestar colectivo, del colectivismo, de la igualdad, de no sé qué, y al final es él el que vive bien y el resto de la gente no. Entonces, esos dos comportamientos son dispares. Yo le di la bendición a las MIPYMES y te tengo que decir, Pedro, Hernán, que yo esperaba más de las MIPYMES. Lo que pasa es que creo que el régimen me leyó el pensamiento, a mí y a mucha más gente, y empezó a poner obstáculos en la carrera de las MIPYMES. Luego empezó a verter falsos testimonios, que si detrás de las MIPYMES habían hijos del régimen, que si no sé qué. Se generó ahí una polémica que ensució bastante el nacimiento de las MIPYMES. Yo creo que es muy difícil que los hijos del régimen estén en las 8.500 MIPYMES. Pueden estar en 100, en 150, vamos a ver, 200, vale, 300, pero en 8.500 no. Ahí hay mucha gente que no es del régimen, que está saliendo para adelante, que está echando para adelante, como hicimos los cubanos, y que lo que tendrían que tener es nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro estímulo. El mío lo tienen, la solidaridad siempre. Yo siempre escribo a favor de las MIPYMES en mi blog y creo que el régimen sí, efectivamente, le ha visto las orejas al lobo y como son comunistas y no quieren riqueza privada y lo ponen en la Constitución del 19, esto siempre lo recuerdo porque aquí en España la gente me pregunta, pero ¿cómo es posible que Cuba esté tan pobre? Es muy sencillo. Uno, no admiten el sector privado y dos, el sector privado le limitan la obtención de rentabilidad. Ya está, no hay más. Eso impide que una economía prospere. Bueno, pues con esas restricciones, así todo, han surgido 8.500 valientes cubanos, a los que desde aquí yo les mando, como siempre, mi felicitación y mi apoyo y les deseo que tengan éxito, porque en la medida en que las MIPYMES consoliden posiciones de poder económico, como decía Margaret Thatcher en uno de sus numerosos discursos, si la iniciativa privada económica se abre camino, detrás viene la libertad económica. Y detrás de la libertad económica viene la libertad política. Por eso el régimen les tiene miedo a las MIPYMES. Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo piensan esta gente en la economía, cómo piensan los comunistas. Yo dirigí durante 3 años una importante fábrica en Cuba, una fábrica que producía aceite. Esa fábrica tenía una pérdida planificada de $300.000. Yo empecé a hacer cosas, a contratar personas que yo invirtiendo, no sé, 50.000, 60.000 pesos cubanos al año, le iba reduciendo y llegaba a ser la fábrica, no era rentable, pero era costeable. Bueno, finalmente me votaron por pensamiento capitalista, porque si el fondo de salario, digo, a mí que me importa pagar, como te decía, 50.000 pesos más y voy a dejar de perder 300.000. A mí que me importa que la productividad me baje, si a mí lo que me interesa es que el negocio me dé negocio, hablando en plata, y bueno, al final me votaron por pensamiento capitalista. Y escucha la contradicción, yo en esa fábrica que producía 26.000 toneladas de aceite al año, o sea, la refinería más grande de Cuba, con 100 y pico, casi 200 trabajadores, turno rotativo, ganaba 310 pesos. Cuando me botan de allí, por mis relaciones, fui a un pequeño taller que terminé después haciendo una huelga. Y en ese taller, que no llegaba ni a 50.000 pesos al año, con 10 o 12 trabajadores, yo como jefe de brigada ganaba 380 pesos. Ahí tienes los resultados de la economía socialista y cómo piensan esta gente. Era lo que te quería decir porque es así. Te lo agradezco muchísimo porque me has dado la fotografía de lo que yo antes no podía explicar con tanto detalle y también como tú. Ese modelo no puede funcionar. Es que con eso no se va a ningún lado. Y yo creo que nuestros compatriotas lo saben. Lo que pasa es que se han acostumbrado o se han hecho aquel sistema. Yo qué sé, no lo puedo explicar desde el punto de vista económico porque yo creo en valores que no se dan en Cuba y esos valores, pues desgraciadamente, son los que impiden que la economía cubana no prospere.
como lo acabas tú de explicar muy bien. Entonces, hasta que no se produzca esa revolución verdadera, ese cambio, va a ser muy difícil que aquello salga del agujero en el que está. Imposible, vamos. Hernán, Tenemos que ir cerrando, Pedro. Muy bien. bueno, Pues, ¿quieres agregar algo a lo que has dicho hasta ahora? no, hemos tenido un tiempo aquí maravilloso para despachar y hablar los tres. Yo me encanta la compañía de ustedes. La verdad es que es una ocasión muy bonita para intercambiar y aunque me toque a mí un poco ser el líder del programa, pero me beneficio de los comentarios que hacen. Y bueno, pues nada, ya saben dónde me tienen a su disposición para hablar de economía cubana, que es de las pocas cosas que creo que me queda poder hablar, ¿no? Así que encantado y hasta la próxima, ¿eh? Mira, a ti te quedan muchas cosas por hablar, tú Bueno, abarcas mucho terreno y nosotros aprendemos mucho contigo y bueno, la gente que nos oye y que nos ve. muchas Y gracias, bueno, compatriota. solo nos queda darte las gracias y decirte que bueno, te tendremos en futuros programas. Hernán, Seguro. cierra tú. Bueno, sí, como siempre, gracias, Díaz, Amor, por participar en el programa y casi ser un columnista estable en el programa. Y dejo hecha, como siempre, la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, hora de Miami, en las redes sociales de Cubanet. Bueno, adiós.